Es una alegría poder compartir con ustedes este día. Agradezco al pastor Luis Cifuente por invitarme a compartir eh, un tema el día de hoy que tiene que ver con la responsabilidad social de la iglesia. Eh, Así que quiero hacer un abordaje bastante sencillo y también profundo. Mi punto de partida siempre es las Sagradas Escrituras. eh, y como alguna vez lo enseñé y lo comparto generalmente en mis discusiones o en mis observaciones con los líderes y pastores, si es verdad, no es nuevo. Si vamos a enseñar y compartir algo y es una verdad, por lo general no es nuevo. Y les pido siempre a mis estudiantes que repitan conmigo, si es verdad, no es nuevo. Porque si es nuevo, no es verdad. Por ello que hay cuestiones que a veces creemos que son nuevas, pero en realidad no lo son. La escritura señala que nada nuevo hay bajo el sol. Ahora, es evidente que las cosas que se presentan como novedosas hay que ponerle algunos signos de pregunta. Por eso que a mí me llama la atención cuando hablan de nueva revelación, nueva unción y nueva, entonces, ok, esas cosas a mí inmediatamente como lucecitas. ¿Ah? Y lo que hoy día tengo que hablar con ustedes y compartir con ustedes, la temática que se me pidió, tiene que ver con la responsabilidad social de la iglesia. Por alguna razón, la iglesia ha tenido esta disputa o esta dicotomía entre la espiritualidad o lo espiritual y lo práctico o la acción. Siempre me vienen a la mente las palabras de Tertuliano, ¿no? La palabra y el espíritu son las dos manos de Dios que van juntas. Yo creo en una espiritualidad integral, creo en una espiritualidad holística. La espiritualidad no está restringida al culto, la espiritualidad no está restringida, ¿cierto?, a cuestiones celebrativas. La espiritualidad tiene que ver con nuestra ética, la espiritualidad tiene que ver con nuestra cosmovisión del mundo. Voy a compartir una presentación breve que la trabajé en relación, ¿cierto?, a un público, ¿cierto?, de iglesia y quiero terminar con una reflexión bíblica de ella. Ok, la responsabilidad social de la iglesia, una lectura bíblica y teológica de la misión de Dios. Quisiera eh, hablar, ¿cierto?, de la responsabilidad social de la iglesia. Y de hecho no es un tema nuevo porque se ha trabajado en la gran cristiandad sobre, ¿cierto?, la doctrina social de la iglesia y cómo ciertos sínodos, ciertos encuentros han ido cambiando la visión de la iglesia respecto a su responsabilidad y su compromiso social. Como introducción, quiero hablar un poquito del planteamiento del problema y cómo se mide o se va viendo el tema de la responsabilidad social de la iglesia. El planteamiento del problema surge que la reflexión sobre la responsabilidad social de la iglesia se sitúa en el cruce entre teología bíblica, ética cristiana y praxis eclesial. Históricamente, la Iglesia ha oscilado entre dos reduccionismos, entre dos polos, un espiritualismo desencarnado que descuida la realidad social y un activismo social que diluye el núcleo querigmático del Evangelio. La Iglesia, respecto al tema de la responsabilidad social, se mueve entre estos dos polos, particularmente nosotros que venimos del mundo carismático pentecostal, ¿cierto? Algunos entienden que la responsabilidad social o la acción social de la iglesia es un papel secundario a la misión de Dios, cosa que no está de acuerdo con las escrituras.
Y sin embargo, tenemos el otro extremo de un gran activismo social, ¿cierto? Y que diluye, ¿cierto?, la proclamación del Evangelio, eh, como a veces poniendo como antagonista ambas acciones de la misión. En América Latina se ha propuesto desde una lectura cristiana evangélica, y esto no es nuevo porque esto es una herencia que viene del siglo pasado, por allá del fines de los 50, al inicio de los 60, con algunos grandes movimientos como ISAL, Iglesia y Sociedad en América Latina. Luego, cierto, surgen otras teologías en América Latina, desde la ala católica, como la teología de la liberación, como una respuesta, cierto, también, y cómo se asume la tarea de la doctrina social de la Iglesia. Sin embargo, desde la lectura cristiana evangélica o evangelicalista, cierto, lo que algunos pensadores llamamos misión integral, ¿cierto? Busca superar esta dicotomía, afirmando que la misión de la Iglesia incluye inseparablemente la proclamación del Evangelio y la manifestación concreta del amor de Dios en la historia. De hecho, hay una declaración que fue dicha en Lausana I en 1974, ¿cierto? Donde se sostiene que tanto la predicación verbal como las muestras concretas del amor de Dios en acciones son esencialmente, ¿cierto?, el anuncio de la buena noticia del Evangelio. Ahora, ¿cuál es la misión de Dios para la iglesia? ¿Solo la proclamación verbal? La misión de Dios solo se reduce, ¿cierto?, a predicar el evangelio, a alcanzar a los perdidos, llamar al arrepentimiento. ¿Es solo esa la misión de Dios? ¿Cómo definiríamos la misión de Dios? Y aquí, ¿cierto?, hay una gran discusión en el mundo de la misionología, de dónde parte la misión. Si la misión viene de parte de Dios y viene desde el cielo y se conecta hacia la tierra, o la misión surge desde la iglesia en respuesta al mundo y buscar integrar, cierto, su mensaje a la realidad, o surge desde el mundo quien plantea las preguntas y la iglesia responde o Dios responde. Son los debates en el mundo de la misionología. Pero por orden práctico, hoy día quiero un poco tratar de ser sencillo, no simple, pero sencillo en definir cuál es la misión de Dios, ¿cierto? Para la iglesia, cuál es la misión de Dios, ¿cierto? Para la iglesia. Y para mí el tema es muy sencillo. La misión es establecer el plan redentor total de Dios. Y cuando hablamos del plan redentor total, es que la misión de Dios es totalizante. Cuando usted lee el texto bíblico en Mateo, ¿cierto? 28, usted va a encontrar la Gran Comisión, y la Gran Comisión comienza con esta definición, ¿cierto? Toda potestad me he dado en el cielo y tierra para que hagan, ¿cierto? Y prediquen el evangelio a todas las criaturas, que guarden todas las cosas, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La misión de Dios es establecer el plan redentor total. Y cuando hablamos del plan redentor total, es que toda la vida humana, toda, ¿cierto?, la existencia del ser humano debe ser redimida, debe estar bajo el señorío de Cristo. Establecer el plan redentor total es traer aquí y ahora el reino de Dios. Y entiendas el reino de Dios no como un plan de gobierno, no como, cierto, una política contingente, aunque nosotros creemos que se puede hacer teología política, eso es para otra discusión. Sin embargo, cuando hablo del plan redentor total, es que tanto el deporte, la cultura, la educación, la economía, todo debe ser redimida por, ¿cierto? Eh, Jesucristo. Eh, Tengo siempre la idea a decir esto, pero hay
cree que la solución para el mundo sigue estando en un ideario cierto político. Si algunos cristianos creen que todavía la solución para nuestro mundo, para nuestro país, para la sociedad está en un ideario político, no han entendido nada del Evangelio. El cristianismo no es una religión. El cristianismo, lo que plantea Jesús, no es un nuevo movimiento religioso. Lo que Jesús viene a plantear es un nuevo modelo de sociedad. Discusión que podemos abordar cualquier otro día en cualquier otra temática. Pero cuando hablo de que Jesús vino a plantear un modelo de sociedad, es porque la fe cristiana no solo tiene que ver con una manera nueva de pensar, sino con una nueva manera, ¿cierto?, de vivir y una nueva manera de relacionarnos. El cristianismo es un modelo de sociedad que muchos cristianos, muchos creyentes en Cristo todavía no logran entender y todavía siguen adosándose ciertos idearios políticos. Voy a seguir. ¿Qué es la misión? Cuando hablo de una misión ah, de Dios que tiene que ser un plan redentor total, es lo que otros ya han dicho en América Latina. Me vienen a la mente al menos dos o tres pensadores importantes, y voy a hablar luego de la misión integral como categoría teológica, pero la misión integral ha sido planteada, ¿cierto?, por grandes pensadores cristianos, evangelicalistas o evangélicos como René Padilla, Harold Segura, John Stott también sumándose a esta idea, y un montón de teólogos, amigos, que plantean la misión integral. Por ejemplo, John Stott, cuando habla de la misión integral, él se refiere a que se trata de una expresión abreviada, útil para referirse a un concepto bíblico de lo que Cristo envía a su pueblo a hacer en el mundo. Somos enviados tanto al mundo tanto para testificar como para servir. Así como Dios es creador, redentor y padre que se preocupa por el bienestar espiritual y material de todos los seres humanos y de toda su creación, así también debe ser nuestra misión como iglesia. La misión de Dios es y debe ser, ¿cierto?, totalizante, toda la naturaleza, todo el espectro del ser humano. Harold Segura es un autor más contemporáneo, de cual soy amigo y al cual también recomiendo que lo puedan leer, sobre todo su enfoque sobre la teología, no solo de la misión integral, sino también de la niñez. Harold Segura dice respecto de la misión integral que es un enfoque misionero que nos invita a cumplir la tarea por medio de nuestras palabras, lo que enseñamos, nuestra vida, cómo vivimos, nuestras obras, lo que hacemos, para expresar el amor de Dios al mundo. La misión integral, ¿cierto? Y eso nos da un marco teórico para hablar de la responsabilidad social eh, de la Iglesia. Y uno de los pensadores más relevantes, por no decir tal vez el decano de la teología de la misión integral, René Padilla, él dice que es la misión orientada a la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano. Y por favor ponga atención en eso. Dice que es la misión orientada a la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano, incluyendo su necesidad de Dios, pero también su necesidad de amor, alimento, techo, abrigo, salud física y mental y sentido de dignidad humana. O sea, cuando estoy hablando de la misión integral y para enfocarnos a la responsabilidad social de la iglesia, es que no podemos reducir la misión de Dios solo a la proclamación verbal. Y ese es un grave problema que tenemos nosotros los hermanos más carismáticos pentecostales, que solamente nos quedamos con eso. La misión de Dios es holística, es integral. No podemos, ¿cierto?, solamente preocuparnos de la necesidad de Dios o la salvación del alma, sino también, como bien dice Padilla, incluye, ¿cierto?, dentro de todas las necesidades básicas del ser humano, esa necesidad de Dios, pero también su necesidad de amor, de alimento, de techo, de abrigo. Y hoy día que está muy presente en nuestra sociedad moderna, salud física, mental y dignidad humana. Podemos definir la misión integral como palabra y acción. No es solo predicación, también son obras concretas de amor. No solo es obras concretas de amor, también tiene que ver con
la acción. La misión integral como categoría teológica. eh, no quiero darles lata con esto, pero un poco tengo que armar el marco teórico para donde nosotros decimos, ok, ¿por qué tenemos que hacer? De hecho, hace un tiempo estuve dando una conferencia para unos hermanos en España y yo les decía que para nosotros no es tema la cuestión social, porque está incorporada en nuestra naturaleza cristiana, está incorporada en nuestra eh, vivencia de la fe. Vemos la misión integral como una consecuencia directa del señorío de Cristo sobre toda la realidad. El Evangelio no solo anuncia la salvación individual, sino que confronta estructuras de pecado y promueve señales históricas del reino de Dios. El Evangelio no solo anuncia la salvación individual, sino que confronta la estructura de pecado. Y esto es muy importante porque nosotros tenemos una visión muy eh, egoísta, muy hacia adentro, solo en nuestro marco de eclesiológico, ¿cierto? Pero la misión integral es una consecuencia de que Cristo es el Señor de todo y de toda la realidad humana. El reino, como bien sostienen muchos pensadores, es ya y todavía no. Cuando hablamos de la misión integral como una categoría teológica, estamos hablando de la anticipación histórica de la nueva creación. Ya somos una nueva creación, de hecho somos una nueva naturaleza en Cristo, pero tiene que verse reflejada en la manifestación concreta de nuestra realidad. La acción social no es un apéndice, o la responsabilidad social no es un apéndice, sino una dimensión constitutiva de la misión de Dios. La evangelización y la acción social son distintas, pero inseparables. Eh, Pareciera ser que, bueno, nosotros a esta altura decimos, no, esto lo tenemos asumido, pero hay mucha gente que cree que la única actividad de la iglesia es una acción evangelizadora y no, ¿cierto? Esta acción de compromiso con las necesidades humanas. La evangelización y la acción social son distintas, pero inseparables. La responsabilidad social no es una consecuencia, la responsabilidad social es una consecuencia lógica de la conversión genuina. Eh, y aquí me quiero detener porque yo tengo un doctorado en saqueología, tengo un doctorado en saqueo. Eh, y lo digo un poco en broma, porque a pobre saqueo siempre lo usamos, no solo en la escuela dominical. Pero cuando me escribí esto hace un rato, la responsabilidad social es una consecuencia lógica de la conversión. Es la historia de saqueo, inmediatamente viene a mi cabeza. ¿Qué se acuerdan? Que Jesús vino a la casa de saqueo y ustedes saben la historia para no narrarla y le dice, bueno, yo quiero compartir contigo. Saqueo lo recibe en casa. Yo no sé qué le dices Jesús a Saqueo, pero probablemente Jesús le habló cosas que solo Saqueo necesitaba oír. Y Saqueo tiene una respuesta. Y la respuesta es una respuesta de responsabilidad social. Recuerden que Saqueo se pone en pie y dice, Señor, si yo a alguien defraudé, Señor, si yo a alguien hice mal, yo devuelvo 4 veces. Ustedes, como conocen la historia, saben que el ladrón, según la ley de Moisés, pillado en el acto mismo, debe devolver doblemente. Pero Saqueo dice, Señor, si yo a alguien esta fe, aunque yo creo que Saqueo no era un estafador, otro día hablaré sobre apología a Saqueo. Sin embargo, su respuesta al encuentro con Jesús es, yo doy la mitad de mis bienes a los pobres. Eh, y nosotros creo con una visión más wesleyana, ¿cierto? Vemos el proceso de Dios en la vida de Saqueo y él responde, ¿cierto? A esta conversión. La responsabilidad social es una consecuencia lógica de la conversión genuina. La autoridad de la escritura fundamenta tanto el anuncio como la acción. La acción social es una señal del reino y aquí quiero que ser clarito con esto, muy clarito. Yo sé que estoy
yendo rápido, pero luego podemos tener tiempo para ahondar más en preguntas si quieren. La acción social es una señal del reino y una expresión ética del amor al prójimo, sin reemplazar la centralidad del anuncio de Cristo crucificado y resucitado. Y es aquí uno de los polos que se da en eh, nuestra práctica eclesiástica. Hay un autor, un teólogo famoso y fallecido hace pocos años, Georgian Moltmann, en un libro muy bueno de él que se llama El Dios crucificado. Él habla de estos dos polos contrapuestos de la iglesia. La iglesia vive en estos dos polos entre identidad y relevancia. ¿Cómo somos capaces de sintonizar con el mundo de hoy sin dejar de ser lo que somos? ¿Cómo somos capaces de mantener nuestra identidad sin dejar de conectarnos con el mundo de hoy? La acción social es una señal del reino, es una expresión auténtica del amor al prójimo, pero no reemplaza la centralidad del anuncio de Cristo crucificado y resucitado. Y allí nosotros logramos una distinción clara con otros hermanos en la fe o con otras visiones, ¿cierto? De la centralidad del sujeto teológico. Tal vez una de las grandes diferencias que podríamos encontrar con el mundo católico desde su lectura de la liberación. Aunque yo les confieso aquí, espero que no salga de aquí de las redes sociales, tengo bastante adhesión a esa lectura hermenéutica. La misión integral como respuesta contextual al sufrimiento humano. Y por último, cuando estoy hablando de la misión integral como categoría teológica, el discipulado cristiano debe incluir o incluye el compromiso social y la transformación comunitaria. Hay muchos estudios del mundo pentecostal muy antiguos, como Refugio de las Masas y otros, incluso no creyentes como Jean-Pierre Bastian, hablan, ¿cierto?, de cómo la fe, tanto pentecostal, y de hecho hay un escritor nuestro muy querido, Darío López también, que habla mucho de esto, que el discipulado cristiano tiene que llevarnos al compromiso social y a esta transformación comunitaria. O sea, puse un punteo sobre la misión integral para entender, ¿cierto? Que la responsabilidad social de la iglesia no es solo una lectura hermenéutica antojadiza, sino que tiene, ¿cierto?, una teología arraizada en las escrituras. Quiero mencionar al menos tres cosas eh, que para mí son bases bíblicas y principios de la responsabilidad social de la iglesia. Y tal vez suene un poquito fuerte, pero no quiero eh, ser ofensivo con nadie. Mi propuesta hoy día es una propuesta más bien, no de crítica dados para el culto. La iglesia es más que cultos, la iglesia es más que reuniones eh, de educación cristiana. Eh, que la primera cosa que quiero decir es que la adoración a Dios sin compromiso por la justicia es hipocresía que Dios aborrece. Isaías capítulo 1, usted lo va a encontrar. Dios dice, estoy cansado de vuestros ayunos, estoy cansado de vuestras lunas nuevas, ya las aborrezco, ya no los quiero escuchar, no los quiero ver. Es porque a veces tenemos una adoración, de hecho, en nuestra cultura cristiana contemporánea, una adhesión al show y al espectáculo, y cerramos nuestros ojos a la realidad de nuestro entorno. Eh, la adoración a Dios sin compromiso por la justicia es una hipocresía que Dios aborrece. Dios está cansado de que dejemos mirar, de que solo nos miramos a nosotros. Uno de mis sociólogos favoritos tiene una frase poderosa y él dice que cambiemos las ventanas de las iglesias por espejos, o cambiemos los espejos de la iglesia por ventanas, porque la iglesia está llena de espejos, solo nos miramos a nosotros. Y ahí un poco más adelante voy a hablar un poco de los pecados de la iglesia respecto a esto. Adoración a Dios sin compromiso por la justicia es hipocresía que Dios aborrece. En segundo lugar,
La predicación del Evangelio y las obras sobrenaturales sin obras de amor por el necesitado son señales de falsa espiritualidad. Ustedes conocen los pasajes. Mateo 7, no, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 25 al 31, tuve hambre y me diste de comer, estuve sed y me... Por eso que hoy día hay gente, yo soy un pastor pentecostal, no crean que es diferente, y ustedes me conocen. Yo creo en las obras sobrenaturales, yo creo en la predicación poderosa del Evangelio vibrante, pero sin obras de amor. Ustedes saben que yo no escribí la Biblia, así que, eh, pero me encanta el anuncio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, eh, ¿cierto? Ustedes están procurando los dones mejores. Ustedes, está hablándole, ¿cierto?, a los hermanos de Corintio. La Reina Valera traduce, procurad pues los dones mejores. Hay dos imperativos. Allí solo se traduce uno en la Valera. Es una crítica. Ustedes están procurando los dones mejores, mas yo les muestro un camino más excelente. ¿Ah? Estamos hablando del último versículo del capítulo 12 de Corintios, de Primera de Corintios. Ustedes están procurando los dones mejores. Ustedes quieren los dones más visibles. Ustedes quieren. Pero Pablo le dice, yo les muestro un camino mejor. Y dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no hay amor, de nada sirve. Otra vez, no hay mayor evidencia de la espiritualidad y del Espíritu Santo, la vida del creyente, que la manifestación concreta del amor. Romanos capítulo 5 verso 5 dice que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones, depositando el amor de Cristo. Gálatas 5 22, el fruto del Espíritu es amor. Hay un amor paciente, un amor benigno, un amor gozoso, whatever, dice lo que sigue, lo que viene. La predicación del Evangelio y obras sobrenaturales sin obras de amor, muestras de amor por el necesitado, son señales de falsa espiritualidad. Se lo voy a decir así suavecito. La mayor expresión de espiritualidad no es el lloro, no es la caída y no son nuestras expresiones. La mayor nivel de espiritualidad es la práctica del amor. Por último, ah, santidad personal sin servicio social es hueca religiosidad. ¿Se acuerdan de la historia del samaritano? ¿Se acuerdan de la historia del samaritano? ¿Quiénes fueron los que pasaron antes y vieron al herido? ¿Acaso no fue un levita? ¿Acaso no fue un sacerdote? Nosotros a veces estamos tan alejados de la gente, estamos tan creyentes que la espiritualidad es una cuestión horizontal, nos olvidamos que no es cierto. Uno de mis mentores decía que si quieres saber qué tan cerca estás de Dios, pregúntate qué tan cerca estás de la gente. Roberto Amparo Rivera. Decía, poderoso frase. Si quieres saber qué tan cerca está de Dios, pregúntate qué tan cerca está de la gente. A veces estamos con la idea de que esta verticalidad, no existe una relación vertical con Dios sin una relación horizontal con nuestro hermano. Santidad personal, sin servicio social, es una hueca religiosidad. Espero no ser tan duro con ustedes ni con la iglesia. Hay tres ejes fundamentales para mí de la misión de Dios. Anunciar las buenas nuevas. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. Ustedes conocen estos pasajes. Pero no se queda solo el anuncio. También me ungió para dar libertad a los cautivos, a los oprimidos. Denunciar el pecado y la injusticia. Es parte de la misión de Dios. Las cosas que están mal hay que decirles. Otra vez, no porque tenemos un ideario político, sino porque nosotros estamos adosados a la palabra. Y por último, servicio al prójimo. Ustedes conocen esta palabra. El Evangelio de Juan propone, ah, para mí, un gran modelo, que es el modelo de Jesús. San Juan capítulo 1, ustedes lo conocen de memoria.
que habla de toda esta preexistencia, ¿cierto? Del Logos, que es Cristo, la razón del universo, es quien se sostiene en todas las cosas. Particularmente el versículo 14, que usted conoce muy bien de memoria, los creyentes, y dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como la gloria del unigénito, ¿cierto? De Dios, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo veo aquí tres cosas importantes, que son tres modelos que se propone Juan a Jesús, que para mí sirven como modelo de la iglesia cumpla su responsabilidad social. Primero, el modelo de identificación. No vamos a alcanzar con quien no nos identificamos. El verbo se hizo carne, se vistió como nosotros, fue uno de nosotros. O como dice el texto griego, ekenosen, se planteó eh, su tienda y se extendió, ¿cierto? Su tabernaculización entre nosotros. La iglesia no va a alcanzar a nadie si no se identifica, si no se conecta con su entorno. Segundo, es un modelo de solidaridad. Dice, el verbo se hizo carne. Segundo, y habitó entre nosotros. Fue solidario. La iglesia tiene que identificarse con su entorno, tiene que compartir con su entorno, ser solidario. Y por último, un modelo de presencia. Dice el texto bíblico, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay un término, una categoría psicológica de presencia. Hay gente que no solamente estaba presente, sino que compartió, no solo estuvo presente, sino que fue visible para la iglesia. Tiene que ser visible la obra de Dios en medio nuestro. En el Nuevo Testamento encontramos que la iglesia es señal viva del reino de Dios, que la iglesia no solo es el cuerpo, no solo es el de Cristo, no solo es, ¿cierto? El pueblo de Dios, es la comunidad del Espíritu, pero en el Nuevo Testamento también encontramos que la iglesia es la imagen y presencia de Dios. La iglesia tiene que ser la imagen y presencia de Dios en el mundo. Para mí, este modelo de Juan sigue vigente para la iglesia hoy. Ser iglesia es ser iglesia para los demás. Eh, y esta es una frase de un famoso teólogo, ¿cierto? Contemporáneo. Ser iglesia es ser iglesia para los demás. Así nos lo enseñan las Escrituras y el ejemplo que recibimos de Jesús. Así lo comprendieron los creyentes del Nuevo Testamento. Y para que sea verdad, para que esa verdad se haga una realidad en nuestros días, necesitamos hacer una reinterpretación del ser y del hacer de la iglesia. ¿Qué hace que la iglesia sea iglesia? Eh, Hoy día la iglesia, veo una iglesia que está enamorada de sí mismo. Perdón por mi crítica, no quiero ser tan duro, pero yo veo una iglesia que está enamorada de sus programas, enamorada, ¿cierto?, de sus tradiciones y ha dejado de ser la iglesia. Me gusta cuando Jesús define su comunidad. Jesús llama a su comunidad y le dice, ustedes son la luz y la sal. Y usted conoce el texto. Si la sal se desvanece, no sirve más para nada. La luz no se puede esconder. La iglesia debe volver a ser la iglesia. Ah, y si a alguno de ustedes le gustan los libros viejitos, hay un libro que se llama Por los caminos olvidados. Le haría bien también leer ese librito a los que les gusta leer. La iglesia tiene que volver a ser la iglesia. La iglesia se presenta en el contexto del Nuevo Testamento como una comunidad que cuida, que sana y que permite el crecimiento. Esa es la iglesia que nace del avivamiento del Pentecostés. Es una iglesia, es una comunidad, como me gusta decirlo a mí, una comunidad terapéutica, una comunidad que sana. Y esa responsabilidad que tiene la iglesia con el mundo, con la sociedad, somos la única alternativa. Y suene, aunque suene dramático, pero la iglesia es la alternativa de Dios para el mundo. La iglesia es la alternativa de Dios, pero cuando la iglesia es la iglesia, cuando la iglesia funciona bien, me gustaría decir que todas las congregaciones funcionan.
Bien, pero no es así. La iglesia es la alternativa de Dios para el mundo. Se debe afirmar a través de toda la escritura. Dios se revela interesado y comprometido en la creación y consolidación de un pueblo fiel, en cuyo seno ocurren relaciones solidarias y responsabilidad, es decir, en la construcción de una comunidad sanadora. La iglesia es el agente de Dios para la restauración, la sanidad del mundo. ¿Por qué la iglesia tendría que procurar la salud, el bienestar del mundo? Pareciera una pregunta fuera de lugar o demasiado obvia, pero la respuesta es poderosa. ¿Por qué la iglesia tendría que procurar la salud del mundo? ¿Por qué la iglesia tendría que procurar el bienestar del mundo? Jesús lo hizo. Por eso Él vino y se entregó a sí mismo. Por eso Él vino. Él salió de un reino magnífico y se conectó con los que nos necesitaban. Jesús, modelo de responsabilidad para la iglesia. Yo no sé cuánto tiempo tengo, Luis, pero ahí voy. Tú me detienes cuando sea el tiempo, para tener un espacio tal vez de cuestiones más prácticas. Jesús, modelo de responsabilidad social de la iglesia. Mateo capítulo 9 verso 35. Ustedes lo conocen de memoria. Yo, para sorprenderlo a ustedes, pasé toda la noche tratando de aprenderme este texto de memoria. No es cierto, es una broma. Pero ustedes conocen el texto. Mateo 9 35. Dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, predicando, enseñando y sanando. Verso 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Dice, como ovejas sin pastor, él las vio desamparadas, mutiladas, y da el gran clamor de Jesús. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí yo encuentro un modelo poderoso. Primero, Jesús recorría todas las ciudades. Tenemos que ir a todas las personas. El término usado implica necesariamente salir. Esto es salir de nosotros mismos. Hoy día la iglesia no está viendo la necesidad que hay en el mundo. La iglesia ha perdido su norte. La iglesia se transformó en un club social y en un show permanente, olvidando que su razón de existencia es alcanzar a otros, es servir a los demás. Pero para eso, que eso ocurre, tiene que salir. La iglesia dejó de salir. Pero no es solo salir del templo, es salir de nosotros mismos. El concepto griego es pantos. Jesús fue a toda. A mí me parece hasta una exageración. No sé si fue a toda, pero dice que Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas, que denota la idea de un absoluto. Traduce todos, o sea, Jesús se dio el tiempo de ir. Yo no sé si estamos dispuestos a ir a todos o a todas. No sé si estamos dispuestos a tener una mirada misionológica para todos. Y se los tengo que decir con dolor. A veces siento que la iglesia cree que Jesús no es para todos. Jesús sigue siendo para todos, incluso para aquellos que a mí son difíciles de aceptar. Jesús sigue siendo para todos y para todas, aunque eso signifique, ¿cierto? Pensé en mis propias eh, paradigmas o mis propias bloqueos mentales. Las imágenes de ciudad y aldea representan todas las personas. Toda persona es una aldea, una familia, todas las familias, empresas, colegios, lo que sea. Ah, a veces nosotros tenemos una visión tan reductora de la fe. Creemos que tienen que cumplir ciertos perfiles para pertenecer a una comunidad de fe o ser parte de la iglesia. Algunos pastores ya no recorren y líderes no recorren. Están dominados por el status quo. Ah, lo tengo que decir con pena y con tristeza. Hay iglesias que ya no salen, hay iglesias que ya no comparten su fe, hay iglesias que ya no se conectan con su entorno. Jesús fue a todas. La iglesia tiene que volver a salir. No se necesitan más, no se necesita la iglesia administradores ah, del cambio, administradores, ¿cierto?, de lo novedoso, sino gente que genere esos cambios. Todos quieren administrar algo, pero no quieren ser el poder o la fuerza para que algo cambie, algo marque diferencia. La iglesia busca ser trascendente sin ser pertinente.
Y para hacerlo hay que salir e ir donde la gente está. La iglesia no va a trascender, y lo digo con dolor, la iglesia no va a trascender si la iglesia no vuelve a conectarse con los necesitados, si no vuelve a entender su responsabilidad dentro de la sociedad. Eh, Lo voy a decir un poquito más tarde, pero nos han metido la idea, nos sembraron la idea en la cabeza que la fe no pertenece a la vida pública, que la fe pertenece al mundo de lo privado. Mentira, la fe nuestra tiene que ser pública. La iglesia busca ser trascendente sin ser pertinente al ethos, a la cultura. Vuelvan a conectar con la gente. Para hacerlo debemos salir e ir donde está la gente. Queremos que la gente venga a nuestros templos. La misión de Dios no se hace desde el sofá de la casa. Jesús iba donde la gente estaba. No tendremos éxito en el ministerio a menos que estemos conectados con la gente. ¿Dónde está la gente hoy día? ¿Dónde está el público que tenemos que alcanzar? Les aseguro, cierto, que una de las grandes cosas que sucede en nuestro país, cierto, que hoy día no hay crecimiento de la iglesia, hay movilidad eclesiástica. eh, y es básicamente porque no estamos yendo donde la gente está. No queremos ir, no queremos responder. Hay un autor que se llama Mike Murdock, que es bastante devocional, pero él dice cosas interesantes. Él dice que la gente exitosa es accesible. Hoy día nosotros tenemos una visión al revés. Creemos que la gente que es exitosa, que tiene, va bien, no es alcanzable. Si queremos ser una iglesia o personas que trasciendan, tenemos que conectarnos con la gente. Nunca poseerá algo que no esté dispuesto a buscar. Jesús fue al mercado, a los botes, a los pescadores, fue a los hogares de las personas. Jesús salió de un reino magnífico y perfecto y entró en vidas de las personas que lo necesitaban. Marduk, Mike Murdock expresa lo siguiente: hay dos tipos de personas: los que saben que usted tiene algo que ellos necesitan y los que todavía, aquellos que todavía no lo saben. Hay dos tipos de personas alrededor de usted: los que saben que usted tiene la respuesta de lo que ellos requieren y los que todavía no lo saben. Usted y yo debemos ir donde la gente está. Jesús lo hizo. ¿Por qué yo tendría que preocuparme por los necesitados? Porque yo tendría que preocuparme por lo que sucede en mi barrio, porque yo tengo que preocuparme por lo que está viviendo nuestro entorno, porque Jesús lo hizo. Tengo muchos textos que hablar de eso, pero quiero ir rápido. Para ser pertinente, debemos hablar el idioma de nuestro siglo XXI. La iglesia sigue peleando con la era de la modernidad y la racionalidad del siglo XVIII. Estamos en el siglo XXI. Este no es el siglo de la objetividad. Y ni el lenguaje, ni el idioma. Tenemos que hablar el idioma que está hablando nuestra gente. Si nuestra fe no está vinculada a una causa, ponga atención. Si nuestra fe, nuestra espiritualidad, nuestra devoción por Jesucristo no está adosada o adherida a una causa, parece que estamos leyendo mal a nuestra sociedad contemporánea. La gente quiere que su fe tenga una causa. Debemos actualizar nuestro lenguaje y sintonizar con la gente. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo. Jesús lo hizo, Jesús habló en parábolas, Jesús habló y usó elementos de su entorno para hablarle a la gente. Mientras más anzuelo, más peces podemos alcanzar. Quite de su mente el costo y el dinero gastado en la misión de Dios. El dinero gastado en la misión de Dios nunca es un gasto, es una inversión. Hace unos días alguien me hizo referencia sobre los costos de la iglesia en que estamos invirtiendo el dinero y me dejó pensando, y yo hice una revisión y dije, wow, es cierto, muchos de los costos de nuestras iglesias están en sostener nuestros propios aparatos administrativos y no en la misión de Dios. El verso 35, encontramos varios detalles de la actividad ministerial de Jesucristo. Barclay le llama las tres áreas de acción de Cristo. Jesús
como heraldo, como el predicador, ¿cierto? Jesús como el que trae el anuncio, pero también nos presenta que Jesús predicaba, enseñaba y sanaba. Eh, Hoy día, en nuestros cultos carismáticos, no hablamos tanto de la enseñanza ni de la predicación. Más bien nos gusta hablar de lo extravagante. Vengan por lo algo supranatural. ¿Verdad? Son las tres acciones de Jesús. El ministerio se realiza con la gente y para la gente. El proyecto de Dios es con las personas. El ministerio no tiene sentido si no salimos de nosotros mismos y alcanzamos a otros para Jesús, porque el ministerio es praxis. Segundo, oí rapidito, y al ver las multitudes, el versículo 36 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión. La mirada del Maestro Jesús es una mirada que traspasa el alma, que traspasa el corazón. El ojo escudriñador de Cristo sigue mirando a las personas desde su necesidad. Tenemos que volver a mirar con los ojos de Jesús. Y al ver las multitudes, tuvo compasión. Jesús vio la multitud, no miró los recursos que se podían tener, sino la oportunidad de servicio. La imagen de la multitud revela la dimensión, ¿cierto? Revela la necesidad y la extensión, la abundancia de la cosecha, de la visión de Cristo. Eh, Dice que al ver las multitudes, él vio lo extenso que era. Está claro que desde el Antiguo Testamento Dios tiene esta visión de la extensión de la obra, ¿ah? Y expresa su visión, que es la multitud. Dios ama al ser humano, a todas las personas. Jesús fue conmovido en su mundo interno, fue literalmente rasgado, quebrado. El término explagniste en el griego tiene como traducción etimológica partes internas, tiene que ver con el corazón, con los afectos. Es un término en el griego que expresa la piedad que se puede experimentar por otro ser humano. ¿Cuándo fue la última vez que como iglesia nos compungimos por la necesidad de otro? Me encanta Jesús. Jesús al ver la multitud tuvo compasión, su mundo interno fue afectado. Cada vez que Cristo experimentó este impacto de dolor en su interior fue por la multitud. Hay un pasaje allí, un texto bíblico para ello. El principio vital es que Jesús quiere enseñarnos es la sensibilidad. Mira, la iglesia tiene que salir, recorrer, pero la iglesia también tiene que ver para volver a adquirir la sensibilidad. Hay una canción que me viene ahorita a la cabeza de René González. Ah, a veces nosotros perdemos como iglesia esta sensibilidad. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas. Qué lástima, hemos perdido la sensibilidad, hemos perdido la capacidad de asombrarnos por los dolores ajenos, por el dolor de nuestra sociedad, tener la capacidad de sentir, de ser perceptibles. La iglesia aparentemente ha perdido el sentido de asombro, nada le impresiona, es impersonal. Tal vez estoy un día un poco pesimista probablemente, pero tengo esa impresión hoy día, que solo vamos al culto, solo estamos consumiendo un culto, solo estamos consumiendo y tenemos el culto perdió el carácter ceremonial, perdió el carácter de encuentro, perdió el carácter de interacción entre lo divino y lo humano. Y como iglesia hemos perdido esta sensibilidad. Vamos y vivimos nuestro culto y como que es para descansar nuestra conciencia. La iglesia es más que culto. Tenemos que volver a ser la iglesia. Aparentemente nos hemos vuelto indolentes e indiferentes, apáticos al dolor de la gente. Eh, y digo que aparentemente tengo todavía residuos de esperanza. Quiero tener esperanza, que la iglesia sigue siendo la única alternativa de Dios. El problema es que nuestra lectura del mundo es errónea. De hecho, nosotros tenemos una lectura muy autorreferente. Solo pensamos en nosotros. La iglesia
En todos sus programas solo piensa en sí misma. Y yo veo una iglesia que este es un pecado de la iglesia, es un pecado de la autorreferencia. Funcionamos como un pequeño club con una subcultura y no estamos viendo el marco amplio de Dios, que es el mundo. Vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Pero nosotros seguimos pensando en nosotros. Todos nuestros programas, todas nuestras actividades solo están pensadas en nosotros. Autorreferencia. ¿Qué de los demás? Hay un libro que escribió un querido amigo, pastor Nicolás Marulla, que el libro se llama Por los caminos de la misión. Y él hace una pregunta brutal. Es un libro que fue escrito en el 2011, y él dice, si cerraran nuestros templos, ¿alguien los extrañaría? Si cerraran nuestra iglesia, ¿a alguien le importaría que la cerraran? ¿Alguien nos extrañaría? Si yo veo a la iglesia cada vez mirándose hacia adentro, autorreferente. Y no solamente autorreferente, la iglesia se ha vuelto también automarginada. No participamos en ningún proceso social. Nos aislamos, nos automarginamos, nos reímos de la cultura, nos reímos de la política, cuando debiéramos dolernos. No hemos aislado, no participamos, no nos conectamos. No vamos a lograr ningún cambio, nada, si nosotros no fermentamos nuestra cultura, si no salimos a la vida pública. Nuestra fe es una verdad pública, tiene que ser de la vida pública. No quería decirlo, pero el mundo reformado nos vendió esta idea y nosotros los pentecostales la comimos completa, que la fe, la espiritualidad, que la vida de la fe es para el mundo de lo privado. No, no es así. Es en el mundo que tenemos. Dejemos de aislarnos, seamos parte. Yo entiendo la iglesia hoy día como parte de la comunidad. Yo entiendo la iglesia, nuestros templos como centros comunitarios. De entre todos los servicios está la espiritualidad, está la fe, pero también nuestra iglesia tiene que ser espacios como donde brindemos otros servicios, donde conectemos, donde respondamos también. Entre ellos, ¿cierto? Cuando respondemos a la gente, viene también esta invitación a Jesús. ¿Qué tipo de gente vio Jesús? Voy a ir rapidito. El término griego, hay dos términos en el texto que son eskulmenoi, que denota un estado triste, lastimoso, desgarrada, mutilada como por fieras salvajes, acosadas, aturdidas. La Reina Valera lo traduce como desamparadas, fatigadas. Y el otro término es irremenoi, que expresa la idea de hombres abatidos, postrados, con el énfasis de echar hacia abajo su estima, con la connotación de que están derrotados, heridos de muerte, esparcidos, derramados sobre el suelo. La Reina Valera traduce dispersas. Jesús vio a la gente quebrantada. Le pregunto yo, ¿cómo está nuestra sociedad? ¿Cómo está nuestro barrio? ¿Cómo está nuestro mundo? ¿No está de la misma manera? Esta es la situación que vital de la gente que Jesús vio. No ha de extrañarnos que sintiera compasión. Lo paradójico es que hoy la realidad no es diferente. La realidad de hoy día no es distinta, y la iglesia siempre parece impávida y no entiende que nuestro mensaje es integral, no está divorciada la proclamación verbal del evangelio con acciones concretas del amor de Dios. Jesús usa una figura hermenéutica para describir, ¿cierto? A- Jesús usa una figura hermenéutica para seguir describiendo a la multitud como ovejas. Usa esta figura comparativa como semejante a como ovejas sin pastor. Esta metáfora expresa que estaban descuidadas, hambrientas, sedientas, sin guía, sin orientación, sin propósito, sin proyectos. ¿Cuándo fue la última vez que lloró por sus vecinos o su entorno?
Como iglesia local, todos los días jueves, con excepción de hoy, yo acompaño y en la mayoría de las veces estamos en las calles con la gente de necesidad. Hace un tiempo me preguntaron, Israel, ¿dónde te fuiste? Y yo le digo siempre, me fui al barrio de Jesús. ¿Y cuál es ese barrio? Me dice. Siempre contesto, el barrio de los pobres. Y a mí me sorprende, me duele cuando me toca acompañar. De hecho, hoy día dos drogadictos me ayudaron a cargar un camión y uno de ellos se quedó conmigo después comiendo. Y solamente esas acciones a veces a uno lo conmueven. Hay gente que en nuestro entorno que necesita una palabra de esperanza. Pero también he entendido esto, hay gente que no necesita que tú lo evangelices, eso vendrá después. Lo primero que necesitan es una muestra de amor, de que alguien lo escuche sinceramente, sin prejuicios, que alguien lo escuche sinceramente por el hecho de ser persona. La mies es mucha y los obreros pocos. Ustedes conocen el texto. Voy a ir rapidito. La cosecha nunca será recogida a menos que los cosechadores hagamos el trabajo. Dios necesita hombres y mujeres que trabajen en su campo. Su campo sigue siendo la sociedad, sigue siendo el mundo. Barclay expresa lo siguiente, el sueño de Jesucristo es que cada cristiano sea un misionero y un cosechador. Ojalá todos podamos entender que nuestro campo de acción es el mundo. Jesús sentía urgencia en esta tarea. Y por eso que Jesús dice, rogad, pues, la mies es mucha, rogad, pues, al Señor que envíe obreros. El verbo que usa Jesús denota una necesidad y una urgencia de la cosecha. Vamos al campo antes que la cosecha se pierda. La iglesia está lista, la iglesia tiene todos los dones. De hecho, nuestros carismas, los dones, habilidades, destrezas, competencias dadas por el Señor a la iglesia no son para nuestro culto, son para la extensión de su reino y de su obra. Tres principios, prometo ir terminando. Tres principios que nos ayudan a entender la responsabilidad social de la iglesia. Primero, Jesús recorría todas las ciudades aldeas. Implica salir. La iglesia tiene que salir. Segundo, empatía, sensibilidad. Que Dios despierte el corazón de su iglesia. Tercero, urgencia. Si no lo hacemos, se perderá la cosecha. ¿Qué ven en esa imagen? Probablemente lo más cerca que la gente esté de Jesucristo o de Dios es que tan cerca estés tú como iglesia. ¿Qué te dice esa imagen? Y esta otra imagen, ¿qué te dice? La anterior habla de la iglesia, de la comunidad de fe, del templo. Por favor, abran sus templos. Por favor, abran sus localidades para servicio, para operativos. El evangelismo vendrá acompañado, el evangelismo vendrá desde tu saludo, desde tu bienvenida. Abran sus templos para servicio del mundo y de la comunidad. ¿Qué ven en esta imagen? ¿A quién servimos los líderes? ¿Para qué estamos los clérigos? ¿Qué ven en esta imagen? Es Jesús dirigiendo a su iglesia, con la autoridad del Evangelio y el poder del Espíritu. Termino. Dietrich Bonhoeffer es uno de mis teólogos favoritos. La iglesia solo es iglesia cuando existe para los demás. Cuando los discípulos estaban con Jesús y había una gran multitud,
Los discípulos vienen y le dicen al Señor Jesús, despide la multitud, ya es tarde, hay que comer. La respuesta de Jesús fue, denle ustedes de comer. La iglesia solo es iglesia cuando existe para los demás. Yo quiero que la gente de mi barrio entienda la iglesia, el templo, como parte de ellos. John Sobrino, un clérigo católico mártir también de la iglesia en Centroamérica. John Sobrino era español, pero se convirtió a América Latina. Una de sus frases más poderosas en su gran peregrinación cristológica dice, la iglesia verdadera es aquella que cuando se cuenta su historia se parece a la de Jesús. Termino y si hay tiempo yo puedo hablar de cuestiones prácticas sobre responsabilidad social. Eh, la responsabilidad social de la iglesia no es una concesión cultural ni una moda teológica, sino una exigencia bíblica derivada del Evangelio del Reino. Desde una lectura crítica de la misión integral, la Iglesia está llamada a proclamar a Cristo y al mismo tiempo encarnar su amor en la historia, anticipando de manera visible y concreta la realidad del reino de Dios. Es la Iglesia, su compromiso es más que una proclamación verbal, con acciones concretas de amor. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo como Iglesia para conectarnos con nuestro barrio? ¿Qué estamos haciendo como Iglesia para responder a las necesidades de nuestras comunidades? ¿Qué hace la iglesia, cierto? Para que se encarne en la realidad de la que los rodea. ¿Sienten nuestros vecinos que la iglesia les pertenece? ¿Soy yo como pastor el guía espiritual del barrio? Yo crecí como hijo de pastor, donde el pastor era de la comunidad, donde venían sin importar la hora, a buscar al pastor. Hoy día, la mayoría de nuestros templos están cerrados para la gente que busca una respuesta. Mi demanda hoy día y mi conversación es que volvamos a salir, que volvamos a tener compasión, sensibilidad, empatía y tengamos urgencia. El mundo necesita de la vida de la iglesia y la iglesia es la respuesta de Dios. Pero cuando la iglesia funciona bien. Amén. No sé, Luis, si tú quieres guiar el espacio de Sí, preguntas. sí hay. No he Estoy visto sin ninguna cámara. pregunta porque me concentré en hablar un Sí, no, poquito. tranquilo, tranquilo. Si hay preguntas, pueden escribirla, levantar su mano. Yo tengo una opinión. Esto es según Luis Cifuentes, teólogo Luis Cifuentes. Cuando partimos el trabajo nosotros en Semilla, eh, es un tema de lenguaje, porque estamos acostumbrados también a hablar del templo, como la iglesia. Y, y yo uno de los enfoques que le decía a los hermanos es que nosotros somos la iglesia. La iglesia está en todo lugar, no solo en el templo. Y eso es algo que ayuda mucho a sacar, a salir un poco de la estructura. Lo segundo, el enfoque de las actividades. No son más importantes las actividades que las personas, porque como iglesia tenemos muchas actividades, pero siempre las personas van a ser más importantes que las actividades. Y, y un levita teólogo, Charlie Bustos, dijo, cuando yo me convertí al menos, baja a Dios de las nubes, llévalo a la fábrica donde trabajas, quita al Dios del madero y clávalo dentro de tu corazón. Y para mí eso es relevante. Eso. No sé si alguien más quiere opinar, preguntar. Vamos a dar 5 minutos de pregunta y si no, podemos cerrar. No tengan Hola, vergüenza. buenas noches. Hola, hermana Elena, ¿cómo estás? Dios le bendiga. ¿Cómo está Pastor Israel? Muy bien, hermana Elena. Me acuerdo, bueno, como exalumna,
Eh, Más de alguna vez tratamos el tema de la acción social de la iglesia en este tiempo. Y siempre me acuerdo de un libro que llegó a mi mano que se llama Si Jesús fuese alcalde, de Ah, Bob Buffett, algo por ahí. Y, y si Jesús fuera alcalde, es bien que nosotros pensemos en que nuestras iglesias tienen que estar abiertas a la comunidad. Pero una cosa es tenerla abierta y otra es hacer la acción social. Yo me preguntaba un tiempo atrás, decía yo, la iglesia, eh, porque como tú, bien decías tú, fuimos formados tan en esa estructura, ¿cierto? De que todo era malo. Entonces, ir a una protesta por justicia social, porque los ancianos reciban pensiones dignas, pero la iglesia no podía ir. Entonces, hay cosas que la iglesia sí debe involucrarse. Está bien, y Jesús nos dice, ¿cierto? Y nos recomienda en la Escritura que vayamos nosotros y demos de comer. Eh, Cuando la mujer dio su ofrenda, dio lo último que tenía y dio todo lo que tenía. Y de esa mujer, hasta el día de hoy hablamos. La iglesia tiene que ser, como tú dices, pertinente. Es decir, la iglesia tiene que dar que hablar, pero por lo que hace. Hacer justicia social significa dar de comer al hambriento, de vestir al harapiento, de llevar la palabra de libertad a los que están prisioneros. Esa es la acción social que tiene que hacer la iglesia hoy día. Y me gusta la palabra pertinente. Eso. gracias, Manelena.